El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Reducir la pobreza en Colombia será el eje del gobierno del candidato izquierdista Cepeda. Más de 20 detenidos en operativo contra tráfico de armas en Ecuador, Colombia y Perú. Juan Orlando Hernández asegura que no le prometió nada a Trump a cambio de su indulto. Canciller de Cuba acusa a Rubio de mentir para instigar una agresión militar. Claudia Sheinbaum propone un cambio en la ley electoral para descartar nexos con narcos. Trump cree que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolverá mantener la ciudadanía por nacimiento. Los republicanos se rebelan contra el fondo de $1.800 millones de Trump contra la persecución judicial. Gobierno Trump agrega a 77 jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos. Aquí están las noticias. Los Ángeles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ, anunció la juramentación de 77 jueces de inmigración, elevando el conjunto total de magistrados a 700, en un esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump para lidiar con la acumulación de casos en las cortes migratorias. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR, una agencia del DOJ, dijo en un comunicado que se trata de la promoción más grande de nuevos jueces en la historia del país. La EOIR ha encontrado a 153 jueces de inmigración permanentes en este año fiscal, la cifra más alta registrada en solo un año en récord de la agencia. Este jueves también se juramentaron otros 5 jueces de inmigración que han sido clasificados como temporales. El fiscal interino de Estados Unidos, Tom Blanche, dijo en un comunicado que la promoción de nuevos jueces ha sido posible gracias al liderazgo decisivo del presidente Trump y su compromiso con la seguridad de nuestras fronteras. Las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que ha permitido a la administración Trump despedir a más de 100 jueces designados en el gobierno de Joe Biden. La Casa Blanca ha presionado por endurecer los criterios para que los jueces de inmigración revisen las solicitudes de los extranjeros, especialmente la de los asilos. EOIR destacó que desde la llegada del presidente Donald Trump, las cortes de inmigración han reducido su carga de casos pendientes en dichos tribunales en más de 447,000 casos, disminuyendo la carga pendiente de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones. Defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que parte de la reducción de casos también se debe a que los detenidos abandonan sus casos tras permanecer en periodos prolongados en las cárceles migratorias. Los Ángeles. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto elevar a $18,000 las multas impuestas contra ciertos migrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación emitidas contra ellos y son arrestados por las autoridades migratorias. En concreto, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de HS pide elevar de $5,130 a $18,000 el cobro establecido el año pasado por ley de reconciliación presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que posteriormente son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE. El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra esta clase de deportaciones. Asimismo, la multa hace parte de las medidas de la administración Trump para impulsar a los indocumentados a autodeportarse. Las órdenes de deportación en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la Corte de Inmigración y no se presentan a sus audiencias. Washington. La insistencia del gobierno de Trump en crear un fondo de $1.800 millones para evitar la persecución judicial ha frustrado los planes de los republicanos en el Senado para aprobar un importante paquete de medidas de control migratorio, mientras los senadores abandonan Washington para el receso de Días de los Caídos.
Los senadores republicanos afirmaron que el fondo del Departamento de Justicia, anunciado esta misma semana, los tomó por sorpresa y ahora discrepan sobre cómo controlarlo. El tema se volvió tan espinoso para los republicanos del Senado que existían dudas sobre si podrían reunir los 50 votos necesarios para aprobar un proyecto de ley que proporcione decenas de miles de millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y a la patrulla fronteriza, como parte del paquete migratorio que el presidente Donald Trump exigió que llegara a su escritorio antes del 1 de junio. Es casi seguro que los legisladores republicanos no cumplirán con ese plazo. El secretario de Justicia interino Todd Blanche se dirigió al Capitolio ayer por la mañana en un intento por salvar el fondo, pero se enfrentó a una fuerte resistencia durante la reunión privada de más de 90 minutos, donde varios senadores advirtieron que el importante proyecto de ley de control migratorio del partido podría verse frustrado por este asunto, según una persona familiarizada con el tema. Inicialmente Blanche tenía previsto viajar a Minnesota para hablar en una conferencia de prensa sobre fraude, pero en su lugar se dirigió al Capitolio, donde el gobierno de Trump ha intentado promover las prioridades del presidente en los últimos días. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cree que el Tribunal Supremo resolverá a favor de mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento, decisión que está prevista para el próximo mes de junio. Esta decisión que debe tomar la Corte Suprema es de enorme trascendencia. Probablemente falle en mi contra, pues parece que les gusta hacerlo, ¿saben?, afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el despacho Oval. El Tribunal Supremo tiene que decidir si es constitucional la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 20 de enero, el mismo día que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato, que limita la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de personas sin estatus migratorio permanente o en situación irregular. Desde 1868, la 14ª enmienda se ha interpretado en el sentido de que las personas nacidas en territorio de Estados Unidos son ciudadanas, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Somos el único país del mundo que la tiene. Uno pone un pie en nuestro país y de repente se convierte en ciudadano, siempre y cuando haya entrado de cierta manera, lamentó Trump. El presidente insistió en su teoría del abuso de la norma y vinculó la ciudadanía por nacimiento con un desastre económico para Estados Unidos. Terminaremos con un 25% de las personas que ingresan a nuestro territorio obteniendo la ciudadanía por derecho de nacimiento y no tendremos ningún tipo de control, afirmó. Trump aprovechó el tema de la ciudadanía para cargar contra los jueces del Tribunal Supremo. Francamente no estoy satisfecho con algunas de sus decisiones, dijo. Nueva York. La ciudad de Nueva York logró recuperar más de 9 millones de dólares que el gigante Amazon adeudaba en multas por haber violado una ley que prohíbe dejar un vehículo con el motor encendido por más de 3 minutos, contaminando el aire, informó el alcalde Zohran Mamdani. Amazon vale 2.000 millones de dólares. Sin embargo, no se dignó a pagar los millones de dólares que acumuló en multas mientras sus camiones contaminaban nuestro aire y obligaban a los neoyorquinos a respirar sus gases de escape. Vamos a cobrar hasta el último centavo que le deben a los ciudadanos de esta ciudad, indicó en un comunicado. El alcalde destacó que las leyes existen por una razón: un aire más limpio, comunidades más saludables y una ciudad donde las corporaciones estén sujetas a los mismos estándares que todos los demás. De acuerdo con el comunicado, a principios de este año, por orden del alcalde, el Departamento de Finanzas DOF puso en marcha una iniciativa para cobrar la gran cantidad de multas por la violación a la ley por vehículos que operan dentro de la red de entrega de Amazon Logis, una empresa que utiliza una red de transportistas subcontratados. Ciudad de México. México presentó una reforma a su ley electoral para incluir una investigación a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado, en medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar a un gobernador acusado de narcotráfico. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo enviará el proyecto al Congreso, donde tiene mayoría. El objetivo es que rija para las elecciones de 2027, en las que se renovará el poder legislativo y parte de las gobernaciones y las alcaldías. Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada,
dijo Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa cotidiana. Las autoridades anunciaron precisamente la víspera la detención de 6 políticos locales por extorsión y vínculos con el crimen organizado. Van 70 desde 2024. El gobierno, sin embargo, está bajo presión de Estados Unidos para que arreste y extradite al gobernador Rubén Rocha, a quien relaciona con el peligroso cartel de Sinaloa que fundó Joaquín El Chapo Guzmán. Rocha pidió licencia para apartarse del cargo. Claudia Sheinbaum ha pedido más pruebas al Departamento de Justicia estadounidense antes de actuar en contra del funcionario. No se encubre a nadie aquí. Cuando hay pruebas se procesa, insistió la mandataria. Ciudad de México. Agentes de la Fiscalía General de la República, FGR, detuvieron en un municipio de Nogales, de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, a un hombre y a una mujer que supuestamente formaban parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con autoridades del Gabinete de Seguridad de México, identificaron que en una zona de la frontera norte operaba esta organización criminal con influencia en Sonora. Tras ubicar 2 inmuebles en el municipio de Nogales vinculados a la organización, los agentes arrestaron en las inmediaciones a Jesús N. y Claudia N., a quienes los investigadores acusan de ser parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y el tráfico de drogas. México. El ladrido de los perros rompió el silencio en una comunidad indígena de México. Los narcos llegaron de repente, dispararon contra sus pobladores, bombardearon con drones sus casas y los expulsaron. No quedó nada. Tula quedó en escombros, sus animales están hambrientos. Este poblado de unas pocas familias queda en las montañas del estado de Guerrero, muy pobre, aunque famoso por el balneario de Acapulco. El ataque fue atribuido a los Ardillos, una banda criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y el secuestro en Guerrero. Al menos 3 personas murieron, según un balance de las autodefensas indígenas en la zona. No hay un conteo oficial. El techo de latón de una de las casas cayó hacia adentro por las bombas. Un catre quemado bajo una pequeña estantería metálica y el esqueleto de un ventilador quedaron en la habitación. Hay vidrios por todos los lados que contrastó por periodistas en el lugar. Una ventana tiene la marca de un disparo de fusil. Hay casquillos esparcidos por las calles, polvorientas. Terrible. Ciudad de Guatemala. El programa Guatemaltecos por la Nutrición, una iniciativa del grupo empresarial Castillo Hermanos, anunció la expansión de su modelo de combate a la desnutrición crónica infantil en el noroeste de Guatemala, financiado mediante fondos propios, aporte de la sociedad civil y alianzas bancarias. La dirección de la iniciativa altruista detalló que han logrado sumar apoyo para el programa, que nació hace 4 años y que busca reducir la desnutrición en algunos puntos específicos del país centroamericano. La primera edición de la carrera solidaria Cada Kilómetro Cuenta, realizada en febrero por la misma organización, permitió recaudar 232,000 quetzales, unos $30,000, que se destinarían a proyectos de agua potable y saneamiento ambiental en el departamento de Huehuetenango, una de las provincias más golpeadas por la crisis alimentaria y donde opera Guatemaltecos por la Nutrición. San Salvador. Uno de los fundadores y líder histórico de la sangrienta pandilla criminal conocida como Barrio 18, falleció en El Salvador a consecuencia de complicaciones hepáticas, informó el gobierno de este país centroamericano. Carlos Mojica cumplía una condena en una prisión de máxima seguridad desde 2003, luego de que fue hallado culpable de ordenar decenas de homicidios y acusado de otros delitos. En 2024 fue diagnosticado con dolencias renales, hepáticas y un supuesto tumor agresivo en el cerebro. También conocido como el Viejo Lin, Mojica falleció en la víspera, según un comunicado del gobierno. Había sido deportado a El Salvador en los años 90 desde Estados Unidos, donde formó parte de los nacientes núcleos pandilleros que empezaban a identificarse como Barrio 18. Autoridades dijeron que Mojica, quien falleció la víspera, mantenía su liderazgo aún en prisión, dando órdenes para cometer diversos delitos.
En 2012 facilitó una tregua entre su pandilla y su rival MS-13 durante la administración del fallecido presidente Mauricio Funes. La medida redujo drásticamente los índices de homicidio en El Salvador desde 14 a un promedio de 5 casos diarios. Atención Miami. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró que ni él ni su familia prometieron nada al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió de él en diciembre y que nunca ha hablado con él y que busca la forma de agradecerle. Absolutamente nada, declaró el exmandatario en una de las primeras entrevistas, tras haber abandonado la cárcel después de la condena que recibió en 2024 a 45 años por narcotráfico. Juan Orlando Hernández sostuvo que ni él ni su familia han hablado de forma personal con Donald Trump, quien el año pasado lo indultó, al argumentar que el gobierno del expresidente Joe Biden le tendió una trampa, aunque el hondureño sí le envió una carta para solicitarle el perdón y garantizar su inocencia. Yo buscaría una forma, cualquiera que sea, de poderle agradecer de manera personal, porque me parece que honró su palabra cuando él dijo, el día que fue inaugurado en su segundo mandato, que nunca más el poder del Estado vuelva a ser usado como arma política para destruir a un oponente. Y en efecto, eso fue lo que hizo, indicó. El exmandatario, extraditado por Estados Unidos en 2022, aseguró que consiguió el indulto porque su familia comenzó a mover en redes investigaciones de periodistas y figuras como el estratega conservador Roger Stone y el excongresista republicano Matt Gaetz sobre el montaje y cacería de brujas que padeció Juan Orlando. Por ello, defendió el perdón ante la crítica de quienes señalan que ello socava el argumento de que la lucha contra el narcotráfico fue la principal motivación de la operación de Estados Unidos para capturar el 3 de enero al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien afronta cargos de narcoterrorismo. Hubo una confabulación entre narcotraficantes y la izquierda radical de Honduras, pero también quería tapar o desviar la atención de los verdaderos socios del régimen de Nicolás Maduro con Honduras, protegiéndose mutuamente, expresó. Ciudad de Panamá. La nueva administradora del Canal de Panamá, Ilia Espino de Marota, garantizó la continuidad del plan inversión por más de $8.500 millones para diversificar los servicios de la vía y garantizar su confiabilidad. La continuidad y el plan estratégico que se ha elaborado de la mano con la Junta Directiva es la guía hacia adelante de esta institución, declaró Espino de Marota en una comparecencia ante los medios, acompañada de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, y que la designó como la nueva administradora de la vía. Espino de Marota, quien desde 2020 se desempeña como subadministradora del canal, sostuvo que la confiabilidad del paso navegable es y seguirá siendo el negocio primordial, pero hay que expandir y buscar nuevas opciones y nuevos negocios, y el plan es muy claro, es en convertir a Panamá en un centro logístico más avanzado de lo que es ahora. La Habana, Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a su homólogo estadounidense Marco Rubio de mentir para instigar una agresión militar y negó de nuevo que Cuba sea una amenaza de seguridad para Washington. Miente nuevamente el secretario de Estado de Estados Unidos para instigar una agresión militar que provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses. Cuba no es ni nunca ha sido una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, afirmó en redes sociales. A su juicio, es Estados Unidos quien agrede de forma despiadada y sistemática al pueblo cubano y se ha dedicado en los últimos meses a provocar la desesperación de la población y el derrumbe de la economía con el bloqueo petrolero y las nuevas sanciones económicas. El canciller reiteró que es una falsedad calificar a Cuba de Estado patrocinador del terrorismo, una denominación con importantes consecuencias financieras para la isla, y agregó que Washington ha permitido con complicidad e impunidad durante décadas la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba. Conoce bien el secretario de Estado que el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales del que ha sido artífice con ensayamientos es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, con efecto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluyendo el privado, concluyó.
Rubio ofreció el jueves unas declaraciones sobre Cuba, en las que calificó al expresidente cubano Raúl Castro como un fugitivo de la justicia estadounidense a raíz de la acusación formal en su contra formulado la víspera. No voy a hablar del cómo lo traeríamos aquí, porque le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto. En definitiva, en este punto se ha convertido en un fugitivo de la justicia estadounidense y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes, declaró. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que en el caso contra Castro por el derribo de 2 avionetas con el resultado de 4 muertos en 1996, las pruebas son claras, dado que el expresidente admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden. Santo Domingo, República Dominicana. Autoridades de la República Dominicana, con el apoyo de Estados Unidos y Francia, incautaron 978 paquetes de una presunta cocaína en un operativo marítimo en el que fueron capturados 3 ciudadanos venezolanos, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Los paquetes del alcaloide fueron hallados en una lancha con 3 motores fuera de borda, distribuidos de 33 fardos, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos de acuerdo con la información oficial. Además de la droga, las autoridades incautaron de 3 dispositivos de geolocalización o GPS, 2 teléfonos móviles, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales de los 3 capturados, entre otras evidencias. Atención, Quito. Más de 20 personas fueron detenidas en un operativo contra el tráfico de armas, explosivos y municiones entre Perú, Ecuador y Colombia, informó la Fiscalía General del Ecuador. En coordinación con las Fiscalías de Colombia y Perú, el Ministerio Público ecuatoriano ejecutó un operativo esta madrugada en el que se llevaron a cabo 29 allanamientos en 7 provincias ecuatorianas: Pichincha, El Oro, Carchi, Zamora, Chinchipé, Loja, Azuay e Imbabura. La investigación identificó que la presunta organización criminal ingresaba el material ilícito desde Perú a través de la frontera sur de Ecuador, El Oro y Loja, con destino a Colombia. La estructura habría operado mediante un sistema de acopio escalonado en bodegas e inmuebles ubicados en Imbabura y Carchi, que permanecían bajo la custodia de alias Tati y Alba, respectivamente. En el marco de la cooperación internacional, se ejecutaron 15 incautaciones de material explosivo, 10 en Ecuador y 5 en Colombia. Las indagaciones señalan que el destino final era Ipiales, donde alias Daniel presuntamente coordinaba el abastecimiento a grupos disidentes en el vecino país, indicó la Fiscalía. De su lado, el ministro del Interior, John Reinberg, desde la provincia de El Oro, fronterizo con Perú, aseveró que el operativo, en el que participaron más de 400 policías, se desplegó tras una investigación que tomó más de 11 meses. Bogotá. El candidato presidencial del oficialismo colombiano, Iván Cepeda, presentó un paquete de 7 programas sociales con los que busca centrar su campaña en la lucha contra la pobreza y la desigualdad a 10 días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El principal eje de la política durante los próximos 4 años en nuestro segundo gobierno progresista va a ser el avance en la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad social, afirmó Cepeda en una declaración a medios en Bogotá. Cepeda, aspirante del pacto histórico y considerado el continuador político del presidente de Colombia, Gustavo Petro, lidera las encuestas de intención de voto y ha insistido en la necesidad de consolidar un segundo gobierno progresista. El senador aseguró que su modelo económico busca promover una economía productiva, diversificada y socialmente incluyente, y negó que sus propuestas impliquen una economía estatizada. Los 7 programas anunciados incluyen la ampliación de ayudas para adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, así como planes de apoyo para líderes sociales amenazados y créditos flexibles para microempresas familiares. Atención, Maracaibo, Venezuela. El exgobernador venezolano Manuel Rosales informó que presentará a la Embajada de Estados Unidos en Caracas un plan para solventar las fallas eléctricas en el estado de Zulia, noroeste fronterizo con Colombia, que contempla la instalación de un cable sublacustre con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF.
lo vamos a llevar a los organismos, entre ellos la Embajada de Estados Unidos y a otros organismos que tienen que ver con Estados Unidos, y se llevará al gobierno nacional, señaló el exgobernador del estado Zulia en una rueda de prensa. Rosales explicó que este plan comprende la instalación de un cable sublacustre para el estado Zulia, con el apoyo de la CAF, que aseguró solo está esperando la colocación de los recursos para que se pueda desarrollar e iniciar la construcción en Noruega o Estados Unidos. Este proyecto ya había sido presentado por Rosales en 2022 ante los constantes apagones registrados en esta región. Rosales indicó que el desarrollo de esta iniciativa tardaría aproximadamente un año y que es necesario también trabajar en las termoeléctricas instaladas en el Zulia, con inversiones moderadas para estabilizar el sistema y acabar con las fluctuaciones del voltaje. También señaló que se debe profundizar el mantenimiento de estas instalaciones, avanzar en inversiones de bajo alcance y de rápida ejecución, y que van a permitir que se estabilice el sistema eléctrico. La Paz, Bolivia. Los principales hospitales públicos de la ciudad boliviana de La Paz racionan oxígeno medicinal, alimentos e insumos médicos y han comenzado a postergar cirugías por el impacto de los bloqueos de carreteras que llevan 16 días, una situación que pone en riesgo la atención de cientos de pacientes, según alertaron directores de centros médicos. En el Hospital de Clínicas, el complejo médico de referencia en la ciudad, autoridades de salud y los médicos lanzaron alertas este jueves por la emergencia que viven para pedir un corredor humanitario en los bloqueos que permita la normalización de las provisiones antes de que se presente una situación crítica. La directora del Hospital de la Mujer, Janet Aliaga, dijo que el centro tiene oxígeno para 7 días y se ha visto obligada a pedir un uso racional en la sección de neonatología, donde actualmente hay 29 bebés, ante las posibles urgencias que afronte la unidad de terapia intensiva, donde hay 5 mujeres atendidas. El hospital también ha disminuido la cantidad de alimentos para los pacientes debido a que las protestas que impiden el paso de carne y huevos desde las zonas productoras, agregó. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.